Hola compañeras y compañeros de Estel de Lleván. Bueno, vamos a proceder al ejercicio número 2 que Sandra nos planteaba sobre la autoestima. Y bueno, yo defectos pues tengo todos los del mundo. Y uno de los que más, digamos, malestar me proporciona es mi falta de capacidad para gestionar la frustración, no el fracaso, la frustración. Evidentemente el fracaso conlleva muchas veces frustración, ¿no? Pero el que más me preocupa o el que más problemas me da es ese, ¿no? A la hora de gestionar me cuesta bastante. Y sobre todo me falta esa paciencia para poder gestionarlo, dejarlo madurar, porque muchas veces se pueden arreglar por sí solas las cosas, o muchas de ellas, o al menos no darle tanta preocupación. Y a mí eso muchas veces me lleva de cabeza y me lleva a la intranquilidad, a la ansiedad, y a veces incluso al insomnio, ¿no? Porque me gusta, quiero dejarlo, si hay un problema quiero resolverlo al momento, quiero la solución ya, y si no, no paro de buscarla hasta que la encuentro, y si no la encuentro me desespero aún más. Eso sería lo más negativo que yo a día de hoy veo, entre otras cosas, evidentemente, tengo mis claroscuros como todo el mundo. A nivel anímico, pues tengo mis bajones, hoy no es precisamente un día especialmente bueno, pero tampoco es de los peores, o sea, tengo días buenos, días malos, como todo el mundo, y los voy gestionando. Por lo demás, creo que soy generoso, pero bueno, siempre se puede ser, todo es susceptible de mejoría. Y para virtudes, pues para eso estáis los demás, para calificarlas y cualificarlas. Yo solo deciros que intento trabajar en todo lo que creo que es negativo para mí y por supuesto para los demás, porque eso acá se acaba transmitiendo. Y todo lo positivo, pues lo valoráis vosotros, que sois muy apañados y muy apañadas. Nada, un besazo para todas y todos. Deu.